al gobierno, al actual gobierno, se le vivía presionando para que eliminara la presencia ilegal de haitianos en los hospitales del país. El reclamo era prácticamente unánime de que ocupaban la inmensa mayoría de las camas en los hospitales, que los dominicanos cuando iban a los hospitales no encontraban espacio. Sin embargo, cuando el gobierno adopta una medida drástica y prácticamente elimina la presencia de haitianos ilegales, en especial las parturientas, entonces viene la andanada de críticas, las acusaciones de violación de derechos humanos. Amnistía Internacional se dispara con una declaración acusándonos de xenofobia, de racista, de violar los derechos humanos. Esto es palo sin boga y palo sin boga, pero peor, con la complicidad de sectores de la República Dominicana, de gente que días atrás se quejaban de la ocupación de los hospitales y que ahora salen a criticar la forma en que se está poniendo en práctica la operación para repatriar a esos ciudadanos haitianos. Bueno, yo pienso que hay un protocolo de implementación de las medidas en los hospitales, pero aquí ya debemos estar claros que lo que debe primar es el interés de la nación dominicana. Y alrededor de ese interés de la nación dominicana no puede ni debe haber negociaciones que de alguna manera nos afecten estratégicamente. Porque ahí están los datos en términos del presupuesto nacional de salud. O sea, las parturientas haitianas que trabajan con tour operadores de parto, que la traen en transportes colectivos, hacen esas visitas sin el debido ni siquiera protocolo ni tratamiento sanitario. Ahora. Y pagan por ello. Pero por eso hablo de tours. Son tours que se preparan. La gente piensa ingenuamente que una persona que vino a París y llegó ahí a esa maternidad. No, son tours que se preparan diciendo, bueno, esta es la hora de parir, y las ONG internacionales que están en Haití dan su dinero, cotizan en dólares para que esas personas vengan a parir en los hospitales de la República Dominicana. Yo pienso que el protocolo tiene que seguirse implementando. Hay tal vez algunos aspectos que se pudieran modificar. Por ejemplo, una parturienta que llegó al hospital, está en condición de ilegal, pero dio a luz con cesárea. Entonces yo pienso que ahí hay que esperar las 72 horas, claro. 72 horas, 5 días, monitoreándola, que todo esté bien. Porque a nosotros nos conviene de que cuando esa persona sea devuelta a Haití porque está en una condición de migración ilegal, esa persona llegue sana y salva al territorio nacional haitiano. Entonces yo pienso que ahí se pudiera moderar, pero la aplicación en principio, que usted llegó, no, pero venga, vamos a verificarle cuál es su documentación, eso tiene que seguirse aplicando, porque de lo contrario estaríamos trabajando en líneas de comercio, construcción, turismo, pero también tenemos la fuga del problema de los nacidos en los hospitales, porque de alguna manera hay debilidad también en el libro de extranjería. Hay algunos hospitales que no están observando el llamado libro de extranjería, no están asentando esos niños como haitianos y se buscan suplantación inmediatamente de prestadores de documentos, de cédula, como dominicanos. Entonces van y declaran esos niños como dominicanos. Entonces yo pienso que sí, yo pienso que eso es parte de la discusión, que se puede flexibilizar, que se puede humanizar un poco más, claro que sí, pero nosotros en esa parte también no podemos ceder a la presión ni al chantaje internacional de organismos internacionales que no hacen nada por Haití, que no hacen nada por los haitianos y nosotros que sí hacemos por ellos,
viven presionando, tratando de que nosotros abandonemos nuestra política migratoria y nuestra soberanía nacional. ¿Qué piensa usted que hay detrás, retomando las declaraciones de Barbecue, detrás de esas declaraciones, de esa amenaza que hizo de que no descansaría hasta ocupar el territorio nacional? ¿Podría estarse tramando la penetración de gente de las pandillas para tratar de producir un levantamiento en territorio dominicano? No se descarta ningún tipo de acción, porque esa declaración a mí me luce que es casi una declaración de guerra, en términos no de que van a intervenir la República Dominicana, sino las acciones a cometer y a proseguir. Pero además no podemos descartar que ahí está el intento de fusión de la isla. O sea, que hay una migración, señores, de más de 1 millón de haitianos irregulares, ilegales, que de alguna manera está afectando. Lo que pasó en Friusa, lo que pasó en Matamosquito, no es más que la expresión de guetos que se enraizan en los territorios nacionales y después pudieran reclamar, tener reclamos de minorías étnicas nacionales, tal y como pasó con una resolución de las Naciones Unidas en el problema de Kosovo. O sea, colocar minorías en esos territorios como estaban ahí en esa zona y posteriormente reivindicar un trato de una minoría nacional que abra una apertura a la participación política y a los derechos y a una protección del Estado, porque ese es el problema que nosotros tenemos con esos enclaves. Y actualmente, según los datos que se registran, nosotros tenemos más de 300 enclaves a nivel nacional de personas que viven en condiciones irregulares. Porque, ojo, no estamos hablando de las personas que se regularizaron, que tienen su documentación, que están en el plan, que van, que trabajan, que cotizan, que inclusive tienen sus cuentas bancarias. No, se trata del descontrol de esa migración irregular. Y a eso nosotros no podemos seguir permitiendo o sencillamente vamos a perder el país. Esa es mi visión. Con relación a la cumbre de los presidentes, ¿no? ¿Usted piensa que debe ser ampliada? ¿Que deben agregarse o invitarse a los líderes empresariales, el sector de los trabajadores y otros sectores religiosos que tengan algún tipo de influencia en el país? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, porque por ejemplo, ¿quién nos dice a nosotros cuánta mano de obra se necesitan en el comercio, en el sector productivo nacional? Son los empresarios. Ellos van a poner la cifra, 100,000, 200,000. ¿En cuáles sectores? Segundo, el tema de otros líderes políticos. La experiencia, por ejemplo, yo digo, ¿se debe desaprovechar la experiencia de Miguel Vargas Maldonado, gran canciller, arquitecto de la apertura con China, líder de la Internacional Socialistas de países que presionan en la dirección a favor de Haití? Yo pienso que no. Yo pienso que debe ser una propuesta totalmente inclusiva, participativa, inclusive los líderes de la iglesia, porque he visto a líderes de las iglesias que cuando el gobierno presiona para tratar de poner control, entonces hablan de salida humanitaria, de buscar los advenimientos alrededor de temas que están claramente definidos en las normas. Entonces yo pienso que sí, yo pienso que es bueno, que es saludable, que no se debe dejar nada atrás, que el encuentro, el documento que tuvo la cumbre en el 22 o el 23 con los partidos políticos que se reunieron en el Palacio Nacional, todos esos documentos deben ir al Consejo Económico y Social y transparentarse y ver lo que se puede sacar de ahí como el mejor esfuerzo hacia una propuesta nacional. Guillermo Moreno. Guillermo. Es un líder que puede aportar mucho en esta situación. Todos.
Todo, hablamos, yo hablo del liderazgo político. Yo no aquí no me planteo exclusiones. ¿Por qué? Porque si lo estamos visualizando como un tema de nación, como un tema de Estado, no puede ser una construcción solamente unilateral. Por eso es que digo que el encuentro de esta tarde-noche es un encuentro que abre la apertura hacia la discusión profunda de los temas. Necesitamos información, necesitamos data, necesitamos diagnóstico, necesitamos saber la realidad del país, porque sencillamente nosotros no sabemos cuántos son, dónde están los haitianos en este momento en el país. Y eso es un problema que trasciende a los sectores productivos porque va a la seguridad nacional y la propia supervivencia de la isla. Y sobre todo necesitamos la unidad de todas las fuerzas vivas de la nación. El país vive en este momento una situación peligrosa, una situación que puede alterar la estabilidad social de la República Dominicana, y de la única manera que nos hacemos respetar frente a la comunidad internacional que nos empuja para cargar con la solución de la crisis haitiana es si demostramos que el país, que el pueblo, que su liderazgo está unido en un solo propósito para enfrentar ese pensamiento y ese objetivo que tienen los organismos internacionales. De acuerdo. Yo pienso, por eso hablo de acuerdo de nación, no pacto, no consenso, un acuerdo de nación que se pudiera implementar por los próximos 10 o 15, 20 años. No es una mirada tan corta que yo tengo sobre este tema. Hay que comenzar a trabajar área por área y a identificar el problema migratorio que tenemos en la República Dominicana y cómo lo vamos a resolver y cómo le vamos a dar respuesta a esos problemas nacionales.